Vamos a recibir al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Ministro, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, hay temas que no sé si nos podrá responder, pero se los tenemos que preguntar seguro, no? Porque se levanta la emergencia sanitaria. No está firmada, pero es un hecho. Y hay cosas como la extensión del seguro de paro, son todos datos que... Sí. ¿Ya tenés algún dato de ese tipo? O... A ver, primero celebrar, ¿no? Yo creo que finalmente, después de 2 años y un poquito, podemos estar sin emergencia sanitaria. Me parece que hay una evaluación que es consistente con la situación sanitaria del país y marca una línea de salida muy valiosa que todos... Hay que acostumbrarse a la no emergencia sanitaria. Yo pensaba en los 2 años y pico que estoy en el ministerio, bueno, cuando se apruebe el decreto va a ser el 14º día sin emergencia sanitaria. El resto todo el tiempo con emergencia sanitaria. O sea que todos tenemos que hacer un esfuerzo. 2 semanas, es cierto. Sí, es increíble. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para readaptarnos a la normalidad, ahora sí. Sin duda que en los lugares de trabajo hay que analizar la situación. En el informe que saca el Ministerio de Salud Pública habla de que algunos lugares de trabajo van a tener que mantener ciertas características especiales, lo que tiene que ver con las residencias, con los lugares donde vive gente con vulnerabilidad desde el punto de vista sanitario. El tema de los aforos desaparece, aunque no en todos los casos. Todo eso lo tenemos que analizar. Mañana se reúne el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, el CONASAT, que preside el inspector de trabajo, y ahí van a empezar a analizar aquellos protocolos que se aprobaron en marzo del 2020, qué cosas quedan en pie, cuáles no, y obviamente también todos los regímenes especiales. Pero en términos generales, los regímenes especiales de seguro de paro... van hasta la fecha que estaba estipulada. Claro, exactamente. Estarán rigiendo hasta el 30 de junio, tanto el seguro de paro parcial como las prórrogas de los seguros de paro totales. O sea que eso no se va a tocar, va a estar vigente hasta el 30 de junio. Porque tiene que ver con los efectos que la pandemia ha tenido en la realidad de algunos sectores de actividad particularmente más fuertes que en otros, ¿no? Hay varios temas que han sacudido a puestos de trabajo, aunque se ha ido encaminando. Casa de Galicia, por ejemplo. ¿Cuál es la situación final o quizás casi final? Casi final. Bueno, a ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que Casa de Galicia refiere a una mutualista que venía con graves problemas y con una situación que terminó de desencadenarse con la decisión judicial del cierre del 23 de diciembre del año pasado. Y la verdad, cuando uno mira hoy lo que hemos hecho desde aquella fecha a hoy, yo diría, los afiliados han sido redistribuidos en su totalidad entre las 5 mutualistas que cumplían con las condiciones para absorberlas. El viernes pasado se firmó el acuerdo para los trabajadores no médicos, con lo cual entre el 80 y el 90% de esos trabajadores van a incorporarse a las distintas mutualistas en proporción a la cantidad de afiliados que cada una de ellas ha alcanzado. Y el resto entra en un seguro de paro muy especial que tiene características, primero una duración de 1 año, segundo un nivel de remuneración de subsidio ¿Aunque más alto. trabajen en otro lado? No, si entran a trabajar en otro lado, no. O sea, el seguro de paro... ¿Y si tenían otro trabajo tampoco? Era para el que estaba exclusivamente ahí. Bueno, el seguro de paro va a estar vinculado con la situación laboral del trabajador, pero, repito, eso va a abarcar alrededor de entre un 10 y un 15%. El resto se van a incorporar a trabajar en alguna de esas 5 mutualistas. Con los médicos todavía hay un proceso de negociación, no se ha cerrado el acuerdo, pero las partes se van aproximando a una solución que también va a dejar seguramente a una porción de médicos sin una respuesta inmediata, pero es mucho más complejo con los médicos. Los médicos tienen diferencias en el tipo de vínculo laboral, algunos son dependientes, otros tenían contrato de relación laboral de dependencia, otros facturaban, vendían servicios.
digamos, las dedicaciones horarias son muy distintas. Hay algunos que tenían dedicación total a la Casa de Galicia, otros parcial, a su vez los parciales hay distintos niveles, y también se cruza con las especialidades. Entonces, cerrar el paquete médico es más complicado que el de no médicos, pero se está avanzando y yo tengo la expectativa de que podamos dar buenas noticias en el correr de esta semana, ¿no? ¿Esta semana entonces? Estamos avanzando para eso, vamos a ver. Dos o tres temas más. Caja de profesionales. Sí, bueno. Con una situación extremadamente delicada, sobre todo de aquí al 2024. Sí, muy grave, porque la situación de caja de profesionales tiene que ver con un desequilibrio entre egresos e ingresos que empezó a tomar el patrimonio y se está de alguna manera consumiendo el patrimonio de manera tal de que hay un horizonte de 2-3 años que si no se resuelve ya con una resolución de urgencia, con medidas de urgencia, la situación se vuelve crítica. Para decirlo más claro, puede haber dificultades para pagar las obligaciones previsionales que la Caja tiene. Entonces, hay necesidad de medidas. El directorio que asumió en diciembre lo asumió con mucha responsabilidad, ha elaborado un paquete de medidas que nos transmitió, porque que es una señal más que algo que mueva la aguja, me parece, ¿no? No, pero hay cosas que tienen que mover la aguja, porque si no, el trayecto descendente no lo modifica, nadie. Claro. Entonces, digamos, ellos pueden tomar algunas medidas administrativas, pero hay cosas que dependen del Poder Legislativo y por lo tanto... que tiene que ser la ley, no el directorio. Exacto. Concretamente, las medidas más potentes requieren de una resolución legislativa. Estoy hablando de los aportes de activos y de eventuales colaboraciones de jubilados. Esas dos medidas, por lo menos, requieren ley, no se pueden tomar por definición del directorio, y algunas más probablemente. De todas maneras, estamos en un proceso de diálogo con el directorio y hemos escuchado también la voz de otros actores. Hay colectivos de profesionales que se han juntado a raíz justamente, primero hay agrupaciones gremiales que vienen de tiempo atrás, que obviamente ante la situación han reaccionado también, planteando ideas, planteando su preocupación, y otras que se han juntado a partir justamente de esta situación de crisis. Nosotros hemos recibido delegaciones de distintas organizaciones. Es lógico que haya preocupación, enojo, todo es lógico, entendible. Ahora hay que encontrar un camino de solución y está claro que esto refiere a un colectivo específico y por lo tanto las respuestas tienen que estar vinculadas a ese colectivo específico, ¿no? ¿Cuál es el camino para una promesa que es la recuperación del salario perdido en el sector público, por ejemplo? Y bueno, justamente de acuerdo a lo que resolvimos a fin del año pasado en el Consejo Superior Público, donde estaban presentes, bueno, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y del otro lado los sindicatos correspondientes al sector público, en este mes de abril tendríamos que empezar a armar las reuniones de trabajo para definir, para ponernos de acuerdo en cuánto es lo que se requiere para volver al poder adquisitivo preexistente y de qué manera se va a pagar. Esas dos cuestiones que van a implicar distintas mesas de trabajo, una mesa de la enseñanza, una mesa de la administración central, una mesa de entes y una mesa del Poder Judicial, se van a poner a andar seguramente en la segunda mitad de abril, principio de mayo como máximo, y el objetivo es que antes de mitad de año podamos tener el tema zanjado y que en la rendición de cuentas algún artículo refiera justamente a cómo va a producirse el camino de recuperación del salario real. Acá nosotros tenemos un compromiso de que el salario real, tanto del sector público como del sector privado, se pueda recuperar al nivel prepandemia en el transcurrir de este periodo de gobierno. Por último, por hoy los jornales solidarios expiran en poco tiempo. A fin de mayo, sí. Y eso puede impactar obviamente en el índice de desempleo. Ciertamente, obviamente hay que ver.
paralelamente el mercado de trabajo se ha reactivado. El dato de febrero vuelve a ratificar una baja del desempleo del orden de... está en 7,3, o sea que ya tenemos el trimestre último del 21 promedio 7,5, enero 7,4, febrero 7,3, son cifras alentadoras que hablan de que hay una posibilidad de acceso al mercado de trabajo mayor que la que existía el año pasado. De todas maneras, esa gente que fue reclutada por los jornales solidarios es gente particularmente vulnerable, con capacitación más baja. Obviamente vamos a ver qué es lo que ocurre. La cantidad de trabajadores en jornales solidarios equivale a un poquito menos de un punto de la población económicamente activa. Por ahí va a andar. Pero no creo que todos terminen en desocupación. Probablemente otros, algunos tengan posibilidad de acceder a alternativas laborales y otros probablemente no. Por último, por hoy, el director del EPS, Ramón Ruiz, violó la Constitución de acuerdo a lo que... El Partido Colorado es que denuncia. Sí, yo lo vi, y si uno se atiene a lo que hemos visto en las redes sociales, sin duda que hay ahí una intervención en una actividad proselitista que le está vedada a los directores de los entes y servicios del Estado y particularmente los del Banco de Previsión Social. Ese es el artículo 77, inciso 4. El inciso 5 es que habla del presidente y los miembros de la Corte Electoral. Sí. ¿El presidente no cayó en lo mismo? Yo creo que no, porque es una ley del gobierno. El presidente no participó de actos en favor del no, simplemente mantuvo una opinión en reportajes y en una conferencia de prensa. Hay quien dice que si los miembros de la Corte Electoral hubieran hecho lo mismo hubiera sido un escándalo. Porque están en el mismo artículo. Los miembros de la Corte Electoral... Están en el mismo artículo que el presidente, en el mismo inciso. Sí, obviamente que cuando tú estás en la Corte Electoral tenés que mantener una neutralidad máxima. El presidente de la República estaba en una situación en donde él no podía asistir a actos partidarios. Sí, la otra biblioteca dice que él defendía su ley, que defendía una ley del gobierno. Ciertamente, como todo el gobierno lo hicimos, ¿no es cierto? Obviamente que nosotros sin ninguna referencia en la Constitución, pero el presidente de la República para mí actuó dentro de la norma, no tengo ninguna duda, estoy convencido de que eso ha sido así. Me parece particularmente preocupante que el expresidente Mujica haya hecho un señalamiento cuestionando la conducta del presidente de la República cuando él era presidente en la campaña del 14. Yo me acuerdo de haber visto imágenes de Mujica, de fotos, carteles de Mujica presidiendo los actos de campaña del MPP y de otros sectores del Frente Amplio, ¿no? Y no lo impidió. Ministro, gracias por hoy. Encantado.